Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un gusto participar. Y bueno, voy a continuar un poco la dinámica, y temas que platicó Oscar, somos colegas, de hecho pertenecemos al mismo cuerpo académico. Y bueno, en este caso, digamos, de los diferentes temas que abordamos en términos de ecosistemas terrestres, yo soy el encargado de, digamos, me toca o estudio la parte acuática. Entonces, bueno, nada más una rápida semblanza de cómo hemos realizado los diferentes proyectos a partir de que me incorporé a la universidad. En particular hemos trabajado la parte de humedales, digamos más tendientes a agua dulce acuícolas, y hemos ido monitoreando diferentes aspectos y diferentes ecosistemas dentro de digamos en el estado. Sí, en un principio empezamos sistemas un poquito más costeros, más cársticos, y hemos ido recorriéndonos hacia la parte interior, cuerpos interiores, sí, propiamente ya más del tipo lótico. Y lo que hemos visto, y bueno, hemos estado evaluando son The meeting has been extended by the moderator. Y diferentes herramientas para el monitoreo y determinación de la calidad o el grado de conservación de dichos cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, en este caso les voy a presentar uno del último proyecto que tenemos, ¿sí? Que lo estamos realizando en la laguna de Silvituc, y que justamente, bueno, contempla a los colegas que estamos en el cuerpo académico, pero además una serie un número importante de colegas de otros laboratorios dentro de la universidad. Aquí tenemos al doctor Otto también, que es colaborador, gente de la UNAM y de otras instituciones, también gente de COSUR Chetumal, que nos están apoyando en diferentes temáticas que abarca este proyecto, que es un proyecto bastante ambicioso, que es un estudio ecosistémico muy amplio, y bueno, vamos a hablar al respecto de él. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, rápido, nada más para situar en qué contexto está este proyecto. Bueno, venimos hablando de que hacemos una evaluación en diferentes aspectos de los ecosistemas. En este caso, el proyecto está enfocado a la restauración ecológica. Y bueno, brevemente, bueno, ¿qué es la restauración? Se define como el conjunto de acciones tendientes a restablecer el estado, ¿sí? Ya sea la estructura y la función originales de un ecosistema previo a su impacto u deterioro, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros estamos caracterizando los cuerpos de agua, ¿sí? Ya hablaba Oscar de las aguadas. Bueno, ya tenemos un concepto amplio del término aguada, ¿sí? En términos, digamos, hidrológicos, de la fauna acuática que se establece y digamos, el papel que desempeñan como fuentes de abastecimiento de agua para la fauna en general. Y lo que hemos ido observando es que, bueno, tenemos, obviamente, estos cuerpos están asociados a diferentes actividades humanas, y esto genera de impacto, ¿sí? Es decir, algunos serán más o menos utilizados y por lo tanto tendrán algunas problemáticas. Entonces, con esto lo que hemos hecho es como determinar qué grado de conservación tienen, ¿sí? Justamente para situarnos, como en la figura que está abajo, si las acciones van a ser más de mitigación, de rehabilitación, o propiamente de un uso diferente al original que tenía que tenía este ecosistema, ¿sí? Es decir, la restauración es como el punto final ya de un proceso, de un mecanismo de eventos para lograr generar esas condiciones iniciales o acercar lo más posible a la función y a la estructura que tenía este ecosistema. Lo que hemos visto, y si me sigue paso a la siguiente, es que algunos ecosistemas no están tan impactados. Tenemos indicadores que nos están diciendo que hay algunas problemáticas, pero esto nos permite aplicar medidas de mitigación, ¿sí? Lo cual va a condicionar y va a permitir que este ecosistema se mantenga con estas condiciones, y bueno, los lugareños, gente que hace uso propiamente de los recursos y de los cuerpos de agua, entienda cómo es que están, cómo se puede mantener y que sobre todo lo puedan seguir utilizando, ¿okay? Entonces, en términos de los impactos que hemos visto creo que está medio fallando, ¿no? En términos de los impactos que hemos visto, o que son, digamos, los que se presentan en mayor medida en los ecosistemas de Campeche,
y podríamos hablar en general de la península. Bueno, la contaminación orgánica por cargas, ¿sí? Un tema que hemos estado trabajando mucho con el doctor Jaime Rendón, que del Instituto Pomex, que es de los plaguicidas o compuestos orgánicos persistentes, ¿sí? Que tiene una implicación muy fuerte, sobre todo en el sureste digamos, el planeta y México, por supuesto, pero bueno, en el sureste se utilizó mucho tiempo el DDT y otros agroquímicos que han tenido o se mantienen en fracciones ya, digamos, degradadas, pero que están presentes en los ecosistemas y que hemos determinado que están en el sedimento y además están presentes en los organismos acuáticos, ¿sí? Hidrocarburos de igual manera, sabemos que estamos en una zona petrolera por excelencia y bueno, obviamente esto tiene ciertas implicaciones. Sobre explotación de recursos, bueno, ya Óscar hablaba un poco de cómo se puede llegar a manejar sobre todo la parte de fauna para evitar esta problemática. Otro tema que hemos estado evaluando recientemente es la presencia de especies exóticas. Sí, especies exóticas no son aquellas que son como muy llamativas, que normalmente se utiliza este término, sino son especies que no son originarias de una región, llamémosle el pez león, el pez plecos, sí, especies que son introducidas con diferentes fines, ya sea de ornato o para consumo, y que bueno, se establecen en los diferentes ambientes y bueno, crean, sí, ciertas condiciones desfavorables para las especies locales. Sí, y bueno, en este caso estamos en una zona, pasando ya más a los impactos naturales, donde se presentan los huracanes, sequías, diferentes componentes ambientales que pueden tener un impacto directo sobre los ecosistemas. Entonces, en conjunto vemos que tenemos una serie de elementos ambientales de uso y de uso de los ecosistemas que, bueno, nos generan una condición muy particular que es importante evaluar y determinar para garantizar, ¿sí?, los servicios ecosistémicos que generan dichos cuerpos de agua y además poder obtener los recursos y, bueno, digamos, hacer uso y a la vez que se da la conservación de los mismos, ¿ok? Entonces, la que sigue. Bueno, nada más en esta idea general los voy a situar en el proyecto, sí, que es la Laguna Silvituc, que por cierto, si no lo conocen, los invito a visitarla. Está en la parte sur del estado, a 40 minutos de Escárcega, rumbo a Xpujil. Es uno de los sistemas humedales más grandes en el estado, sí, es un cuerpo de agua muy interesante, con un grado de conservación muy aceptable, sí, y que, bueno, actualmente estamos realizando este proyecto, que tenemos año y medio de estar haciendo, yendo a evaluarlo. La que sigue. Sí. ¿Por qué? Porque justamente dentro, a la par que realizábamos otros proyectos, pues nos empezaban a comentar, ¿no?, que bueno, este cuerpo, pues había ciertas situaciones, ¿no?, que la gente nos comentaba que, bueno, por un lado, que hay un sentir generalizado de que el sistema está contaminado, ¿no?, porque hay diferentes actividades productivas aledañas, ¿sí?, que la gente tenía como inquietud de establecer y desarrollar diferentes proyectos ecoturísticos, ¿sí?, y a la vez que, bueno, quieren o que querían entender cómo hacer uso de los recursos, pero a la vez tratar de conservarlos, ¿sí? Y bueno, obviamente, toda esta percepción de cómo pueden hacer uso, y bueno, de hecho ellos lo han hecho ya por bastante tiempo, de dicho ecosistema para obtener, digamos, un beneficio económico, ¿no? Particularmente, o actualmente las pesquerías son de las actividades que están directamente relacionadas con el humedal, pero bueno, hay otras que hemos estado viendo que pueden se pueden desarrollar a la par, ¿sí? La que sigue. Entonces, bueno, con esta conceptualización de la situación, digamos, medio inicial del ecosistema o de las condiciones que guarda, fue que hicimos la propuesta de estudio del proyecto del que estamos hablando. Este proyecto es un proyecto FOMIX, el cual está dividido en 3 etapas.
Sí, y entonces rápidamente les voy a platicar, bueno, en qué consiste, ¿no? Qué hemos estado evaluando y cuál es el fin de esto y, bueno, cómo se va a traducir en los beneficios propiamente para la comunidad, pero también para la conservación de dicho ecosistema. Sí, el primer año lo que hicimos fue, bueno, pues realizar un diagnóstico ambiental, ¿sí? Es decir, situar las condiciones del humedal, ¿sí? Observar, digamos, determinar esos focos rojos, ¿sí? Alguna problemática puntual que tuviera, ¿sí? Y para ello lo que hicimos fue, bueno, una serie de visitas y de colectas, ¿sí? En el cual, bueno, colectamos muestras de agua para determinación de la química del agua, ¿sí? Muestras para la evaluación de las bacterias, que aquí está el doctor responsable, y las algas que crecen asociadas a los sustratos, ¿sí? Obviamente colectar, determinar y caracterizar la comunidad de peces, de plancton, de insectos acuáticos y macroinvertebrados, colectar sedimento, ¿sí? Para justamente lo que les comentaba, determinar la presencia de diferentes contaminantes tóxicos y persistentes, ¿sí? Y a la par, bueno, la parte que Óscar ha estado coordinando, por ejemplo, con Jesús, que es también nuestro ornitólogo, toda la parte de la fauna, caracterizar la fauna asociada terrestre a dicho cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un proyecto que tiene un alcance bastante amplio y el cual nos ha permitido interactuar con diferentes colegas en diferentes, tanto laboratorios de investigación como universidades, para enriquecer y un poco también, digamos, generar conocimiento base, pero que tenga un amplio alcance y además una amplia difusión. ¿Sí? La que sigue. Y bueno, unas imágenes para que no sea puro texto, porque si no se van a dormir. Entonces, bueno, ahí estamos realizando diferentes actividades en campo. También mucho de lo que, digamos, de la innovación que hemos, o que estamos tratando de establecer es utilizar equipo de última tecnología para medición in situ, ¿sí? Determinar de manera más preciso esas variables que queremos determinar y cuantificar. Y bueno, por ahí podemos ver varios alumnos de maestría y de otras instancias educativas de Campeche que están realizando también actividades con nosotros. Y bueno, en conjunto pues estamos realizando todas estas actividades. ¿Okay? ¿La que sigue? Bueno, unas grafiquitas para que no digan que no lo hemos terminado de hacer y que no estamos, digamos, conscientes de cómo van los resultados. Bueno, y estos son los resultados de este primer año, en los cuales hemos visto que, bueno, efectivamente, al comparar la temporada de secas con lluvias, obviamente entendiendo la dinámica del sistema y qué indicadores tenemos, pues bueno, lo hemos estado reflejando en los diferentes análisis que hemos realizado. ¿La que sigue? Y bueno, entonces, ¿y cuál va a ser, sí, la parte práctica, digamos, del proyecto? Entonces, ahorita estamos, de hecho, a la mitad del segundo año y hemos estado integrando toda esa información para, bueno, vamos a realizar, de hecho, en próximas fechas, talleres informativos con las comunidades para un poco comunicarles qué hemos encontrado, ¿no? Un poco contestar las preguntas y dudas que tienen al respecto de, bueno, cómo está este cuerpo de agua. Y de ahí, bueno, hacerles la propuesta y comentarles cuál es la idea de la parte final del proyecto, ¿no? Entonces, en el segundo y tercer año, la idea es implementar estas medidas de restauración. ¿Hacia dónde van a ir? Bueno, pues hacia la parte de estas entradas de descargas orgánicas y la parte de mitigación de algunos de los contaminantes persistentes que hemos determinado, para garantizar, ¿sí?, y mantener el nivel de productividad por un lado del sistema y por otro evitar que estén llegando de manera directa todos estos contaminantes que finalmente se bioacumulan o son por eso persistentes, digamos. Sí, entonces la idea es frenar eso con una serie de sistemas de biofiltrado, que es donde vamos a, digamos, a traducir y a implementar la parte aplicada del proyecto. Sí, y esto nos va a permitir en esta, digamos, diagrama de restauración, pues situarnos en la parte de mitigación, ¿sí? Y entonces vamos a atenuar todo estos elementos que están entrando al cuerpo, que hemos visto que son uno de los principales indicadores. Por otro lado, ¿la que sigue?
Sí, vamos a establecer de alguna manera medidas de manejo, sí, porque bueno, tenemos pesquerías, como les decía, en algunos sitios está bueno, tienen la idea de hacer actividades de ecoturismo, sí, entonces las recomendaciones para el manejo propiamente de la fauna silvestre, mejores prácticas de manejo de las actividades locales, sí, la pesca, la caza, la promoción ecoturística de dicho cuerpo de agua, sí, a nivel nacional e internacional. Un punto que es muy importante aquí es la bifauna, ¿sí? La comunidad de aves es muy vasta, es muy rica y hay cosas muy interesantes. Bueno, y ustedes saben que todos estos grupos de ornitólogos que les encanta estar tomando fotos y demás, arman luego muy buenos grupos de visita y bueno, el mercado va a estar un poco enfocado a eso. Y bueno, en garantizar también que se mantengan los servicios ecosistémicos que proveen como un cuerpo de agua que regula el flujo de agua en esa región y que abastece de diferente manera a diferentes sistemas secundarios y que también tiene una implicación importante en el contexto ambiental de la región. ¿Sí? Creo que ya es la última. ¿Sí? Y bueno, de esta manera, digamos, les presentamos ya de manera amplia las diferentes temáticas que trabajamos en nuestro cuerpo académico y bueno, la idea es un poco también pues seguir interactuando con diferentes grupos de investigación nacionales e internacionales, lo cual nos permita generar este tipo de proyectos multidisciplinarios. Si se dan cuenta, aquí, bueno, les decía, hay alrededor de 10 investigadores involucrados, si no es que un poquito más, y vamos a obtener hemos estado obteniendo una información base muy interesante que nos va a permitir, bueno, ir comparando también lo que tenemos ya en otros cuerpos de agua y de esta manera entender y caracterizar ambientalmente nuestros cuerpos de agua en Campeche y permitir y ayudar a generar estos planes de manejo que son muy importantes. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga una pregunta, y si no, muchas gracias. Pero muchas felicidades, me gustó muchísimo el proyecto, creo que son de las cosas que tenemos que trabajar mucho en el país. Yo estoy convencido de que es mejor prevenir que tener que restaurar, ¿no? Y eso, de alguna manera, el doctor Lucán lo acaba de comentar con el problema que hubo en Guerrero, de que parte de los daños que se tuvieron tan lamentables, en realidad se hubieran podido prevenir si no hubiera habido esa afectación al entorno, ¿no? Que, vamos, no pudo evitar que se produjera esto. Y yo creo que les falta una persona en su equipo, que es un jurista. Es decir, yo oí una cosa que llamó la atención en la presentación y es recomendar. Yo creo que si seguimos recomendando, ¿sí?, no vamos a poder tener la capacidad de evitar. ¿Sí? Y si realmente esto lo llevan al Congreso del Estado, ¿sí?, en el cual los estudios tan importantes que están haciendo ustedes puedan legislarse, ¿sí?, y que ya no sea nada más una recomendación, sino exista algo que vaya en contra de la ley, si se actúa de cierta forma, es que vamos a poder avanzar, si no, vamos a estar tejiendo en el aire, ¿no? Sí, claro, es un tema, digo, tanto local como nacional, la legislación ambiental, ¿no? Que es muy poco, los juristas ambientales creo que son poquitos, ¿no? Hay muy pocos. Y sí, definitivamente esto involucra muchas instancias locales, ¿no? Obviamente ya ha habido varios esfuerzos de Conagua y de algunas instancias del gobierno local para de alguna manera hacer evaluaciones, pero ha faltado cómo bajarlo un poquito más al plano práctico, digamos. Entonces este proyecto lo que intenta es ser un catalizador para como tratar de unir toda esa información ya existente y la que estamos generando, pero traducirla en un fin, en un bien común, digamos, ¿no? Y bueno, al ser uno de los cuerpos de agua más grandes, pues digamos que están los reflectores y se ha hablado mucho, ¿no? Está uno contaminado. Y entonces ahorita estamos pues juntando toda esa información para propiamente
pues ya tener estos elementos que comenta para poder, bueno, decir, hacer esto, pues tiene que quedar sentado y bueno, no sé hasta dónde lo podamos llevar en términos jurídicos, pero bueno, lo que es muy interesante es que las comunidades lo están solicitando, ellos quieren entenderlo para aplicarlo, para hacerlo. Entonces, ahorita que empecemos a trabajar esta parte, yo creo que va a haber cosas muy interesantes, porque ya la gente ya está en otra frecuencia, ya quieren, digamos, establecer actividades propiamente y cuidarlo y ya con una, digamos, con una guía, ¿no? Para poder mantenerlo y utilizarlo de diferentes maneras. Sí, abonando un poco con respecto a lo que mencionaba Demian, y no es haciendo un poco coincidentes con lo que hubo el día de ayer en horario estelar de Nat Geo. Hubo un programa que se llamó, que es una serie que se llama, no sé si lo conozcan alguno de ustedes, se llama Viviendo Positivamente, y fue de Nat Geo con Coca-Cola, y hablaron de la restauración de un humedal, el Cascajal, en Perú. Entonces, fue un ejemplo fabuloso, y por eso, porque el tema podría parecer un poco ajeno a la temática de CUDI, a lo que estamos viendo hoy, pero justamente uno de los aciertos que tuvo, en este caso, la maestra, al poder generar esta reunión de otoño aquí en Campeche, y a través del maestro Gerardo también, esa visión de decir cómo hacemos esta transdisciplina y cómo nosotros venimos a platicar con los especialistas justamente en estos temas de la comunicación y todos los medios que se tienen, porque digo, guardando todas las proporciones, en un problema emblemático como este del Cascajo, en el que era un restaurador de origen peruano, japonés, y quien se acordaba que de niño pescaba en ese sitio, y después era imposible moverse, y después se logra hacer una restauración de este sitio, y se vuelve participación social, se vuelve cuidado del medio ambiente, se vuelve empresas socialmente responsables, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente aquí hay un tema, y ciertamente el profesor tiene mucha razón, hay un tema que tiene legislativo, pero hay otras cosas que tal vez nos trascienden, pero lo que sí es cierto es que ámbitos como este, de dar a conocer, generar talleres o justamente estas redes, de darlo, son experiencias, porque se promueve la formación de gente, se promueve el cuidado del medio ambiente, que intercambio de experiencias, y bueno, cosas como estas ciertamente dan, digo que guardando las proporciones, no es porque el humedal de aquí nosotros no sea tan importante como el que ellos tienen ahí, pero lo que sí es cierto es que ahí la clave de la diferencia muy probablemente tuvo que ver con la divulgación que se hizo del caso, y que es una de las cosas que nosotros aspiramos si es que todo va bien y podemos llegar a esta parte de aplicación. Sí, claro, no tienes razón, doctor. Demian, buenas tardes, Gerardo Navarrete de la UACAM. Yo nada más comentar, Elizabeth, y enfatizar mucho, nos vemos muy pocas personas en esta sala, sin embargo, todo lo que ustedes están platicando se está grabando, queda en la videoteca de la reunión, y para mí sí es importante enfatizar que si ya lo que nos vinieron a platicar los académicos está en un sitio donde lo podamos compartir, es importante que aprovechemos ese sitio en su momento para difundir este conocimiento también. Y lo que menciona Otto, bueno, una de las intenciones de la maestra, como lo comentábamos por la mañana, es eso, es la integración de los académicos para conocer trabajos que se están haciendo en otras instituciones y poder ocupar voy a utilizar el término de Américas, ¿no? Esta infrastructure para poder pues vincularnos un poco más y tener más oportunidades de colaboración. Entonces, esto va a quedar en la biblioteca, hay que aprovechar para difundirlo y compartirlo con más gente, ¿no? Y buscar esas coincidencias que nos permitan mejorar ese proceso de colaboración académica, ¿no? Claro que sí, de repente igual por el tema nosotros nos salimos un poquito, pero justamente es esto, ¿no? Digo, yo he tenido la experiencia en otros proyectos anteriores, no en Campeche, pero toda esta vinculación con la parte social, ¿no? Que a veces los psicólogos, como estamos ya en el rollo ambiental, pues lo dejamos a veces de... Pero en este caso hemos visto, y como bien también comentó Oscar, la implicación que tiene en las comunidades, digamos, la percepción que tienen de los ecosistemas donde habitan y cómo los utilizan, ¿no? Y bueno, y la verdad es que bueno, estamos en el trópico, además de que la vida es más sabrosa,
son muy poco estudiados, o sea, a nivel proporcional con los sistemas templados, por obvias razones, no cualquiera se va ahí a lidiar con los moscos, con las, ¿cómo se llama? Con las y demás, ¿no? Nauyacas y etc. Y entonces estamos complementando esa información que se puede compartir a su vez con diferentes cuerpos investigadores y universidades y diferentes instancias, lo cual pues puede enriquecer mucho y pues estamos a la mejor disposición y qué bueno que se hagan eventos como estos para poder enlazarnos, ¿no? Y pues mantenernos en contacto, que esa es la idea. A veces las distancias y bueno, una de las herramientas que por ejemplo son las videoconferencias, que es muy útil, pues creo que nos ha faltado sacarle más jugo, ¿no? Pero yo creo que podemos ir entrándole poco a poco, ¿no?